Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Y bueno, los invitamos a que tomen su palabra. Y vamos entonces hoy vamos con la ayuda del Señor a ver la parte bíblica ya del cuarto sello para finalizar. Y que quede allí como consignado. Entonces hoy necesitamos de la participación de ustedes, hermanos. Entre todos vamos a opinar. No me preocupe si está mal lo que dijo, tranquilo, de eso se trata, de equivocarse. Así aprendemos. Vamos a recordar nuestras diapositivas. Llevamos para un año estudiando esto. Bendito sea el Señor. Eventos externos, eventos internos. Los eventos externos son explicados por los 7 sellos del Apocalipsis. Eventos que tienen que ver con la política de las naciones, con la situación geopolítica en cada uno de los segmentos de la historia. Y abajo tenemos los mensajes a las 7 iglesias, que son los mismos eventos, más bien son los mismos segmentos de tiempo, pero esta vez aplicados los eventos a la situación interna particular de cada generación de cristianos que ha vivido en este mundo. Desde la primera iglesia, que fue Éfeso, vamos a repetir las fechas, del año 31 al año 100, Éfeso, la iglesia apostólica, y que paralelamente se describe los eventos geopolíticos en el primer sello, que es el caballo blanco. Continuando, seguimos con Esmirna, del año 100 al año 313, época de Constantino. Constantino se vuelve al cristianismo católico. Ahí está Esmirna. Y el evento paralelo, la situación geopolítica descrita por el segundo sello, que es un caballo rojo y el jinete que está ahí. ¿Ok? Seguimos en el tiempo y entonces después vimos a Pérgamo, que es desde el año 313 hasta el año 538, un periodo donde se forma el sistema papal. Y acá, en los externos, tenemos el paralelo que es el tercer sello, el caballo negro. Y así seguimos con el cuarto, la cuarta iglesia y cuarto sello a la vez, que es una época bien larga, nos lleva 1000 años, podríamos decir, para redondear, desde el año 538 al año 1555. Ya les digo por qué colocamos esa fecha. Y el cuarto sello, que es el caballo pálido o amarillo o verde. Varias Biblias cambia un poco, pero vamos a dejarlo pálido con la Biblia de las Américas. Ese último caballo, es un cuarto sello. Y ahí vamos. Ya terminamos los eventos en cada uno de este sello, del cuarto. 1000 años recorrimos. Este sello se acaba con la reforma. Algunos colocan allí que se acaba en 1517 cuando Lutero clava las 95 tesis. Otros ponen otras fechas más adelante. Entonces, bueno, yo puse 1555 como una propuesta porque es cuando se declara la paz de Augsburgo y es cuando se cumple un ciclo con esa reforma, que ahí acaba. Y luego viene el quinto sello que se refiere a los mártires que van a haber después de esta reforma. Entonces, pues, bueno, sí, no es con el ánimo de decir esta es correcta, esta es incorrecta. Puse esa fecha y además que es fácil de recordar. 1555, ¿no? 3 5 ahí. Entonces, ahí lo puse con eso. Pero si usted lo quiere colocar en 1517, bien pueda. La posición de la iglesia ha sido de colocarlo en 1517. Los pioneros no colocaron una fecha. Dijeron simplemente hasta la reforma, ya. Desde luego hay una transición, ¿no? La reforma, como vimos, no llegó de un momento a otro y Lutero clavó las 95 tesis y ya, entonces se logró, digamos, la independencia del Estado de Iglesia y la
la libertad de conciencia, ¿no? Eso fue un proceso desde 1517 con todas las dietas que vimos y la última, Augsburgo, después la guerra que hubo y después otra vez en Augsburgo la confesión. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Entonces, como que siguiendo el conflicto de los siglos, como que ahí se cierra un ciclo con ese capítulo 10, que es la protesta de los príncipes. Entonces, personalmente me parece que ese es el momento en el cual se cierra el sello. Y ya luego vienen los mártires, porque la hermana Juan empieza a hablar de mártires de ahí en adelante. Entonces, bueno, es una fecha allí que yo coloco como propuesta, como para darnos una idea. Entonces, ahí hasta la mitad del siglo XVI llega el cuarto sello. Vamos a verlo acá en el gráfico que llevábamos aquí de tiempo. Recuerden que tenemos una gran línea de tiempo con la cual arrancamos y que la hermana Alcira estuvo varios sábados explicándonos los 2520 años, que va desde el 723 antes de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. Un gran periodo de tiempo de 2520 años está representado acá en esta gráfico. Y ese periodo grande de 2520 años se divide en dos, de 1260. Un segmento que es el azul claro de persecución pagana, ahí están los primeros 1260 años, y un segmento morado que es la persecución papal de 1260 años. Dominación, podríamos decir, persecución, dominación de esos dos, digamos, entidades, paganismo Tommy, y el papismo. Sí, señora. no sé, yo solo se los dejo ahí, pero yo diría que después del estudio que he venido haciendo, pensaría que sí, esta persecución fue liderada por pues, persecución papal, ¿no? Pero también ahí, o sea, continuó un ala del paganismo. ¿Cómo lo pondríamos? Claro, esta diapositiva es súper antigua, ¿no? La hicimos antes de que, De lo o que el sea, Señor me ha mostrado, sí, en el claro. estudio, sí. Entonces ahí Es que podríamos arreglarla. sí, sí, no, o sea, eso tiene que ver, yo pensé pensaría que, claro, lideró el Papa, o sea, la persecución papal, pero eso fue con las dos facciones. Ahí entran esas dos facciones para poder, sí, poder, digamos, con la discusión de ellos, poder tener el control absoluto del mundo. Porque aparte de que había la persecución para el pueblo, había una pelea interna entre ellos, Sí, de eso vamos a entre hablar las hoy. dos facciones, porque ahí en ese tiempo es cuando se empiezan a ver las dos facciones. Antes era un solo grupo, llamémoslo así, pues diría. No sé, si quieres lo dejas como facciones, pero sí tiene que ver ellos, es curioso. Ok. Bueno, una idea, dominación pagana y dominación Sí, de facciones papales. Podría ser una idea. papales romanas, porque es que el romanismo continúa. Sí, listo. Sí, ahí vamos haciéndole cambios. ¿Y por qué facciones? ¿Qué significa esa palabra y por qué esa palabra ahí? Bueno, eso es muy largo, Lucy, pero llamémoslo así, después de que lo que Tommy nos vino explicando de cuando entran las tribus, las germánicas, llamemos ahí, hay una dispersión muy brutal entre el papado y el romanismo en la zona occidental, y ellos empiezan a huir. Ellos se instalan en otro lugar y desde ahí empiezan a controlar lateralmente, o sea, sí, pero siempre han sido ellos los que han gobernado. Entonces, acá hay algo que siempre hemos creído que solo ha sido el Papa, no, porque recuerde que el Papa hizo una fusión con Roma y tiene que ver con esas dos facciones. Y yo creía que solo era el Papa. Y buscando aquí ese Sí, significado de facciones, mira lo que dice. Bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas de modo violento.
Ya lo comprendí. Gracias. O sea, en ese momento, o sea, todo lo que, por eso es que es clave todo, que no nos hubiéramos perdido lo que tú me has venido explicando, porque ahí se ve cuando empieza esa como confusión, porque yo también había pensado de que el paganismo llegaba hasta acá, pero lo que el Señor me ha mostrado de la historia que no nos han contado, eso no es así. De ahí ellos empiezan a huir y papas de la élite de los romanos también empiezan a huir, sí, de los que vienen de las familias de los emperadores, empiezan a huir y ahí empiezan a volver otra vez a gobernar, pero metas en algo siempre en la cabeza. Daniel 2, las piernas de Daniel 2 van hasta el final y las dos son de hierro. Y entonces eso no cuadra con que Roma haya llegado hasta acá y solo haya empezado papales hasta aquí, ¿no? Bueno, ahí vamos a irlo viendo. Hoy vamos a hablar algo de eso. Para apoyar lo que el Cira está diciendo, un mapita por acá, por acá. Ay, ahora se me perdieron los mapas. Mil disculpas, hermanos, que aquí se me hizo un... Ya, a ver, voy a ubicarlo. El Papa está durante la Edad Media, digamos que gobierna acá. Pero no podemos olvidar que esta parte azul, el Imperio Bizantino, ¿quién la estaba gobernando? Romanos, los del Imperio Romano, que después de Constantino ellos hicieron en este lugar. Entonces, Roma no se acabó. No fue No. que, no fue que el Papa se montó y Roma dejó de existir como imperio, no, porque el Imperio Bizantino es lo que queda del Imperio Romano, la porción que queda. Y Constantino es el que le da el territorio de Italia, Roma y toda Europa al Papa. Entonces, es bien importante tomar en cuenta el Imperio Bizantino porque ese sigue siendo Roma. Y Y ahí Tony, entre esos dos se empiezan a tener oposición el uno al otro. Sí, señor. y el Imperio Bizantino inclusive va hasta el quinto sello, El bizantino. que es con los, ¿cómo es que se llama? Se me olvida, los islámicos, los otomanos. Bueno, la historia se acaba en el Imperio Bizantino como históricamente, ¿no? Se acaba hasta el 1499. Eso alcanza a clasificar al Ya, ya. cuarto. Es solamente el cuarto. Ok. Es los sasánidas, los otomanos son los que acaban con el Imperio Bizantino y también el Papa en Occidente acaba también con el Imperio Bizantino. Pero no podemos decir que esos emperadores mueren, esas familias eh, Continúan. continúan, sí, al sol de hoy, o sea, esas familias no se desaparecieron, pero sí que Ellos, tuvieron ellos, disputas. ellos lo que hacen es que al perder ese territorio, buscan otro territorio. Y desde ese territorio vienen manejando todos los hilos mundiales que se conocían en esa época. Y en 1798 ya ahí es la facción que nos está gobernando hoy en día, porque entre ellos discuten. Sí. Bueno, o sea que bueno, no me voy a meter allá para no confundir, pero vamos a la parte bíblica y ahí nos va contando la hermana Elcira a pocos cómo es la No, cuestión. y otra cosa que el Señor me explicó y me pareció tan maravilloso que es que yo lo estoy estudiando ahorita, todo esto, hermanos, con Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11. Y curiosamente, en toda esta disputa, como hoy en día, el pueblo ha estado en medio de estas dos guerras. Y lo podríamos llamar entre el reino del norte y el reino del sur. Sí, ahí está el pueblo de Dios. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos por ahora? Aquí en esta parte en Europa, lo que es Europa, ahí está gobernando el Papa, porque así empieza el cuarto sello, empieza en 538 con el primer Papa, digámoslo así, soberano, porque ya tiene tierra, ¿ok? Primer Papa soberano, ya tiene tierra, ya tiene ejército, que es Vigilio.
Con él se abre el sello. ¿Listo? Acá está Vigilio. Pero mientras Vigilio lo ponen acá, el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano, lo que queda del Imperio Romano, sigue gobernando en esta área y además tiene tierras en Italia. ¿Quién puso al Papa allá en Roma? Los del Imperio Bizantino. Justiniano. Entonces, el cuarto sello arranca con dos líderes mundiales. Vigilio en Occidente y Justiniano en Oriente. Así arrancamos el cuarto sello en el 538. Entonces, esa guerra ahí, lo que no se cuenta, digamos, después de cuando uno estudia la profecía en la iglesia, lo que no se cuenta es qué pasa después de que pusieron al Papa en Roma, a Vigilio, ¿sí? Esa historia ahí ya uno no, como que no se interesa por eso, pero la realidad es que justo 7 años después, ese Papa se agarra con Justiniano. El mismo que lo puso, los dos tienen un conflicto grave ahí. Tanto que Justiniano exilia a ese papa, lo toma preso. Le da su primer golpe, imagínense, solo 7 años. Entonces de ahí en adelante hay un conflicto entre esos dos. Y no para con Justiniano y Vigilio, no, eso sigue. Todos esos 1000 años que hemos visto ahí podemos evidenciar lo que dice la hermana Alcina. Bien. Pero ahí hay que tener en cuenta algo, Tommy, sobre todo la facción aquí del papado, a diferente del Imperio Bizantino, al comienzo fue malo cuando entran las tribus bárbaras, pero a la final, como el papado es muy astuto, hace alianza con ellos. Sí. Y ahí él adquiere un poder fuerte, pero ese poder fuerte que empieza a adquirir poco a poco es para acabar este imperio bizantino y quedar él gobernando totalmente. Y ahí empieza una disputa entre ellos. Claro, y los bizantinos no, pues no se van a dejar acabar así nomás. Tanto que le lleva hasta 1499. Casi 1000 años para acabar el imperio bizantino. Y todas las cruzadas que hicieron y todo eso no fue fácil. Bueno. Pero lo curioso, no me les puedo adelantar más para no confundirlos, pero lo curioso del asunto es que esto es lo que se ve por encima, pero detrás de todo esto había un grupo que se habían ido a gobernar. Haga de cuenta como ahora pusieron a Inglaterra el centro de operaciones financiero y todo ese cuento. Ellos antes de Inglaterra lo habían puesto en Venecia. Y se habían ido era para Venecia a gobernar detrás de todo esto que le hemos comentado. Y si quieres abres ahí en Venecia. Y estos de Venecia, desde ahí empiezan a controlar y manejar totalmente el mundo que se conocía hasta ese entonces. Y en Venecia estaban de las dos facciones, se habían unido, tanto de los papales como del Imperio Romano. Aquí en el punto rojo es Venecia. Ahí en el punto rojo. Ese es el aguilita esa que vimos. El águila que está ahí abajo. En esta figura. Ahí de Carlos V y es esa águila. Representa a esos venecianos. Y si quieres devuelve otra vez el mapa un momento. Ellos huyen, que es cuando entran las bárbaras, huyen acá, eso después lo explicaré mejor, huyen porque no tenían más a dónde ir y resulta que aquí hay unas como lagunas, entonces en ese momento ellos se podían esconder bien. Sin embargo, muchos de los que huyen ahí pertenecen a la familia romana, no papal, romana, pero sí hubo papas que tuvieron que huir hasta allá, o sea, del pueblo, digamos, que traicionó la fe, como los papales, llegan acá y desde ahí ellos empiezan a controlar, porque ese es el punto estratégico, porque lo que se conocía hasta ahí y tenía que ver con el mar Mediterráneo, y ahí ellos controlarían todo el mundo.
Hoy en día, pues por eso se van para Inglaterra, para allá. Y fíjese que hoy en día tienen allá, tienen Estados Unidos y tienen Italia para controlar el mundo que ya se conoce. Bien. Bueno, entonces vamos a la Biblia. Bueno, antes de eso vamos a recordar acá el grafiquito que estábamos. Aquí lo hacemos acá. Entonces, cuarto sello empieza desde el 538 a 1798, donde esas facciones papales romanas empiezan a dominar. ¿Ok? Y está descrito, el cuarto sello va hasta la Reforma, y el mensaje a Tiatira pues recopila como la parte interna de la iglesia. Vamos a leer el cuarto sello. Tiatira lo hemos leído ya bastante. Vamos a dedicarle al cuarto sello ahora sí a esculcar con el Señor, escudriñar con el Señor qué hay allí, ¿ok? ¿Qué hay allí? Acá, a repasar. Cuarto sello o el audio del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, muy pálido, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Bien, habíamos dejado una pregunta. ¿Cuántos caballos hay acá en este sello? Habían dicho unos 1, otros 2, otros 4. Ok. Entonces, bien. Esta semana también deliberando con el equipo. Entonces, yo pensé que habían 2 caballos, pero hay uno. Acá dice un caballo. Ok, un caballo. Entonces vamos a subrayar acá los elementos. Un caballo. Yes, un caballo. Ok. Listo. Ahora vamos a hacer otra pregunta para que participen e interactúen un poco, hermanos. ¿Cuántos personajes hay ahí en ese sello? Lean bien allí cuántos personajes hay. Ya vimos que hay un caballo. Ahora, ¿cuántos personajes? ¿Quiénes son los protagonistas? Para mí 3. Dice, oí ¿Cuáles la son? voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y el que miró, dice, y miré, ahí va, para mí hay 2. ¿Quién Y miró? él dice, ven y miró, el que está, miré y aquí un callo. Pues ahí sí yo no sé quién miró, Pues no Juan, sé. el que está Ah, escribiendo el Apocalipsis. ya. Él solo miró Juan. y él empieza a describir lo que ve. Bueno, entonces el ángel llama muerte y el Hades, para mí son 4. Entonces tú dices, Eh, el que dijo miró, o sea, Juan, el tú lo ángel, metes ahí. pues que dice, ven y mira. Y el que Ah, miró ya. dice que es Juan. Y el que estaba montado, el que se llama muerte. Y dice, y el Hades lo seguía. Pues para mí es un cuarto personaje el Hades. Para mí hay 4. Ok, ok. Bien, ¿alguien más? Tommy, una duda. Sí, ¿La señor. muerte no es el mismo Hades? No. Y entonces ahí hay que hacer referencia. Eso lo vamos a estudiar ahorita con la ayuda del Señor. Pero no, no es lo mismo porque el Señor, o si no, no diría, y el Hades lo seguía. No es lo mismo. Gracias. Bueno, unos son los personajes de esta escena, ¿sí? Pero vamos a sacar a Juan y al ángel, porque es simplemente una narración y vamos a centrarnos en el sello. O sea, ¿qué fue lo que vio Juan? Porque Juan no vive en esta época de la historia, en la Edad Media, ¿ok? Él solamente le anticipan lo que va a pasar en la Edad Media y ya, pero él no tiene participación en la Edad Media, ¿no? Entonces, por eso hago como la aclaración. Entonces, hay 2 personajes, muerte
y Hades. Esos dos son los que van a gobernar la Edad Media, así como hemos hecho con los otros caballos. Vamos a repasar los otros caballos para recordar qué habíamos escrito en ese trabajo grupal. A ver, por aquí está. Por acá está el caballito, por ahí no. Acá, ya. ¿Recuerdan acá los sellos? Mire, el primer sello era un caballo blanco y un jinete que lo montaba y habíamos dicho que eran los cristianos. ¿Ok? Los cristianos. O sea, ellos son los que comandan el evangelio, ¿sí? Tienen incidencia en ese momento en el mundo del 31 al 100. Ya habíamos escrito que el caballo blanco es el evangelio puro que conquista al mundo. La pureza del carácter de la iglesia apostólica del primer siglo del Imperio Romano, del 31 al 100. Y es parte de los primeros 1260 años de los 2520. Eso fue lo que escribimos aquella vez. En el segundo sello, del año 100 al 313 hasta Constantino, escribimos que el jinete era Roma imperial. Ahí está Constantino, ¿sí? Ahí está Galerio, ahí está Claudio, bueno, todos esos emperadores de esa época. Y el caballo rojo representaba el evangelio que se tiñe de rojo por dos factores. El primer factor es el derramamiento de sangre de los cristianos fieles y el segundo factor es la influencia del paganismo en el evangelio. Ahí están los dos factores, por eso se tiñó de rojo. En el tercer sello, el jinete es Roma imperial y el catolicismo. Son los que empiezan a tomar las riendas del evangelio, a controlar la palabra y todo esto. Y el caballo negro, dice acá, representa es el evangelio se tiñe de negro por total apostasía. Es lo opuesto al blanco, la unión de iglesia y Estado. Las tinieblas se introdujeron en las mentes gradualmente. El establecimiento de un credo de Nicea. El ascetismo y el monasticismo. La idea de meterse allá, enclaustrarse y lacerar el cuerpo. Exaltación del domingo, ahí empieza el domingo a tener preeminencia y el sábado empieza a quitarse de la mente los hombres. Y el establecimiento del sistema papal, todo eso hace que el evangelio se tiña de negro. Por eso es el caballo negro. Ahora en el cuarto sello tenemos un caballo que está a punto de desfallecer, o sea, el evangelio está a punto de quitarse y borrarse de las mentes de los seres humanos, ya lo hemos visto. Cuánta ignorancia había de la palabra. Había gente que ya no creía que existía la Biblia. Pensaba, el mismo Lutero creía que la Biblia era solamente los pedacitos que se leían allá en la misa. Imagínense a ese punto. Por eso el cuarto sello es un caballo que ya está pálido, ya está como a punto de desaparecer, lo que quiere decir ahí esa palabra. Un caballo que ya en la mente de la gente casi que no existe. Y si Dios no hace algo, pues hoy en día no estaríamos acá. ¿Ya? Eso fue lo que escribimos. Pero entonces ahora vamos al jinete, a los personajes. Hay una diferencia del cuarto sello. Hay una diferencia. Y es que hay dos personajes, ya no hay uno. Hay uno que está montado en el caballo, el jinete, es el que lleva las riendas. Ese es el que está a punto de, mejor dicho, de desaparecer el caballo. Pero entonces viene otro personaje ahí, el Hades. ¿Ok? Esa es la diferencia de este sello con los demás. En los demás solo había un jinete. Pero ahora acá aparece un jinete más alguien que va siguiendo a ese jinete. ¿Sí notan? Y la palabra dice que se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Habla en plural. La mayoría de Biblias está en plural. Inclusive la King James. Desafortunadamente la Reina Valera solo está en singular. Pero el griego está en plural, ¿sí? Casi todas las Biblias están en plural. Pienso que es lo correcto porque a ellos dos se les entrega algo. Y dice acá para matar con espada, con hambre, con pestilencia. Algunas Biblias dicen muerte nomás. Me llama la atención la pestilencia. Y con las fieras de la tierra. Vamos a recordar lo que decían los pioneros. ¿Ok? Vamos a leer
dos sencillos párrafos de uno de Urias Smith, del libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, que veníamos siguiendo. Y otro, vamos a ver otro, que es de William Miller. A ver qué decía Miller, ¿ok? Es muy similar la posición, pero vamos a ver cómo lo describen ellos. El color de este caballo es notable. Los colores de los caballos blanco, rojo y negro son colores naturales, pero un color pálido es innatural. La palabra original denota un color, pálido amarillento, el cual es visto en plantas marchitas o enfermas. Un extraño estado de cosas en la iglesia profesa debe ser denotado por un símbolo. El jinete de este caballo llamado muerte, el Hades le sigue. La mortandad es tan grande durante este periodo que pareciera como si las naciones pálidas de la muerte hubieran venido sobre la tierra y siguieran las estelas de este poder desolador. El periodo durante el cual este sello aplica difícilmente se puede confundir. Este debe referirse al tiempo durante el cual el papado llevó a cabo su gobierno impune, desenfrenado y perseguidor, comenzando alrededor del año 538 y extendiéndose al tiempo cuando los reformadores comenzaron su obra de exponer las corrupciones del sistema papal. Y se les dio autoridad a él, dice la nota al margen en la King James. Este es el poder personificado por la muerte sobre el caballo pálido, a saber, el papado. La frase, la cuarta parte de la tierra, sin duda significa el territorio sobre el cual este poder tenía jurisdicción, mientras que las palabras espada, hambre, muerte, es decir, alguna aflicción que causa la muerte, como la exhibición, la tortura, etc. Y las bestias de la tierra, son símbolos que denotan los medios por el cual este poder ha puesto a muerte a los mártires. De acuerdo a los cálculos más bajos, unos 50 millones y quienes claman por venganza debajo de su altar ensangrentado. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que decían los pioneros adventistas, ¿ok? Entonces, ellos dicen que esto arranca desde el año 538, ¿noten? Año 538. Y se extiende al tiempo cuando los reformadores comenzaron su obra. Así lo denota. Entonces, noten que ellos no dan un año. Nunca se dio un año exacto. Es porque hay una transición. Listo. Acá dice que ese color pálido es algo que se está marchitando. Mire, es visto en plantas marchitas o enfermas, ¿sí nota? Porque esa es la condición del evangelio. Se está a punto de desaparecer de la mente de las personas. Eso es muy grave. ¿Ok? Bueno, y en el otro lado dice que las bestias de la tierra, o sea, la forma en que van a matar lo que es la espada, el hambre y la muerte, en la King James no aparece pestilencia, aparece muerte. Son símbolos que denotan los medios por el cual este poder ha puesto a muerte a los mártires. ¿Ok? Medios. Entonces, la espada son edictos, ya lo habíamos dicho en otro sello. Los edictos, por ejemplo, las cruzadas, todo eso. Esos son medios que usaron para destruir al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de pueblo de Dios están los judíos, ¿sí? Y los cristianos. Con hambre, pues ellos ocasionaron hambrunas. Europa vivió muchas hambrunas durante la Edad Media, pero son hambrunas no naturales, son hechas artificialmente por esos poderes, esas facciones de las que estábamos hablando. ¿Ok? Eso es lo que dice el hermano Urias Smith. No sé si alguien quiera preguntar algo, añadir algo acerca de Urias Smith, acerca de este texto. Eso es todo lo que los hermanos adventistas decían en esa época. A mí me causa curiosidad. Y sí sería bueno, pues no tengo la respuesta, claro está, pero pedirle a Dios que nos muestre por qué ahí no dan fechas. Pienso yo, ¿no? O sea, humildemente, que entre la historia ellos se dieron cuenta que habían piezas que faltaban, digo yo. Sí, el Cyrano todo estaba claro, es verdad. De pronto como un desfase de fechas, unos años perdidos. No, pues no sé, ¿No? como que No, no tanto sabían. como desfase de fechas, no, es como que
como cuando tú no tienes toda la información, hay algo que falta dentro de ese, como una pieza del rompecabezas. Y era esa historia que ha escondido el papado allá en la biblioteca del papado allá abajo. Ellos tienen esa historia. Eso, claro. Bueno, interesante. Vamos ahora a ver a William Miller, a ver qué decía Miller de este sello. Es muy similar, solo que usa otro lenguaje. Vamos a ver si hay algo diferente, algo que nos aporte adicional. Hermana Carolina, usted está por allí, que nos ayude a leer, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, vamos a leer de Obras de William Miller, volumen 2, libro que está ahí en la biblioteca de la iglesia. Son 2 diapositivas. Cuando termine le paso a la segunda. Gracias, hermana Carolina. Dice, el cuarto sello se abrió en el año 538 después de Cristo, cuando surgió por primera vez el anticristo, pues el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y a la mujer le fueron dadas 2 alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El caballo pálido se llama, en este pasaje, muerte. Y el infierno le siguió, mostrándonos claramente que es el poder anticristiano que tendría predominio sobre una cuarta parte de la tierra durante la apertura de este sello. Se les dio poder, muestra concluyente de que es el mismo poder mencionado en Apocalipsis 13, de 2 al 5. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio poder para permanecer 42 meses. De nuevo, en el versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dado poder sobre toda clase de gente y lenguas y naciones. En nuestro texto dice, se le dio poder para matar con espada, es decir, para hacer la guerra, la cual se cumplió en Europa, cuando el poder papal envió grandes ejércitos para exterminar a los herejes, como se les llamaba, que no adoraban a la bestia de su imagen. Y con el hambre, esto se le cumplió cuando el mismo poder encarceló y mató de hambre a muchos miles de personas que eran sospechosas de oponerse a sus pretensiones impías. Y con la muerte, inventando los medios de tortura más crueles y sangrientos que jamás se impusieron en nuestro mundo, para infligir la muerte en todas sus formas posibles que los hombres o los demonios pudieran inventar. Bueno, Miller dice, entonces él también dice que empieza en el año 538, pero noten que él tampoco dice cuándo termina exactamente. Segundo, él une dos partes. Va a ser interesante. Él dice, este ser viviente, el que le da este sello a Juan, él lo une con Apocalipsis 4, donde dice que los 4 seres vivientes, cada uno tenía cara, uno cara de hombre, otro cara de león, otro cara de buey, otro cara de águila. Este cuarto es el que tiene cara de águila. Entonces él está diciendo que eso tiene un significado y que está unido con Apocalipsis 12, donde se muestra a la mujer que se le da 2 alas de águila, para explicar cómo es la lógica que él está montando acá. ¿Okay? Dice, el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Entonces él dice, eso está conectado con la mujer que le fueron dadas 2 alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, que significa la Edad Media, porque allí dice que es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí está el famoso
1260 años de los que estamos hablando. ¿Ok? Él dice que el caballo pálido se le llama muerte. No dice el jinete, curioso. Y el infierno le siguió. Él tiene en cuenta, el Hades acá se traduce como infierno en español a veces, mostrándonos claramente que es el poder anticristiano que tendría predominio sobre una cuarta parte de la tierra durante la apertura de este sello. Listo. ¿Cuál es ese poder? Él dice que es el que está en Apocalipsis 13, la bestia. Cuando dice que el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, el papado, y se le dio poder para permanecer 42 meses, que también son 1260 años. Entonces él hace una unión entre Apocalipsis 6, Apocalipsis 4, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Y en el mismo Apocalipsis 13, acá en el versículo 7, él sigue leyendo. Sigue mostrando, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, las cruzadas, todo lo que hemos visto. Y le fue dado poder sobre toda clase de gente y lenguas y naciones. Se le dio poder para matar con la espada y él dice que eso se cumplió en Europa, lo que hemos estado estudiando. Cuando el poder papal envió grandes ejércitos para exterminar a los herejes, las cruzadas, estos grandes ejércitos, ¿ok? Y dice acá cómo se les llamaba a los herejes, que no adoraban a la bestia de su imagen, o sea, al papado. Interesante él como une estos versículos. Y con el hambre dice que esto se cumplió cuando ese poder encarcela y mata de hambre a muchos miles de personas que eran sospechosas de oponerse a sus pretensiones impías. Y con la muerte, recordemos que en la King James no aparece pestilencia, inventando los medios de tortura. Él dice por la Inquisición que ya se organizó allí en el siglo XV. Medios de tortura más crueles y sangrientos que jamás impuso en nuestro mundo para infligir la muerte en todas las formas posibles que los hombres o los demonios pudieran inventar. Eso es lo que dice Guillermo Miller. Entonces, los dos concuerdan en que es poder papal. Los dos concuerdan en que comenzó en 538. ¿Ok? Los dos concuerdan en varias cosas ahí. Solo que Guillermo Miller trata de conectar este sello con la bestia de Apocalipsis 13. Tommy, Sí. no sé si tú tengas esa diapositiva, pero sería bueno, ya que tú traes al hermano Miller y a Urias Smith, sería bueno en una diapositiva poner claro lo que cada uno piensa, porque pronto alguno debe tener una información que el otro no la tiene, que Dios se la dio. Bueno. Si quieren, tú dices así como en paralelo, enfrentado uno al otro. Sí, señor, porque es clave, porque fíjese que acá Miller está tocando unos capítulos de la Biblia con unos versículos claves y pues sabemos que Dios también le dijo a la hermana Elena que pues que Urias, el libro de Daniel y Apocalipsis fue dirigido por Dios, ¿no? Sí. Y pues Miller pues fue un llamado de Dios, o sea, ese fue el que dio, llamemos, estuvo para el tiempo del fin, donde se tenía que dar el principio del mensaje del primer ángel. Claro, ok, acá los vamos a dejar a los dos como las ideas principales. Pues sí, como esto es un estudio. Señora, listo. Bueno, entonces. Podría decir que esta es una idea, la del color. Sí, yo diría caballo, jinete, color y los dos nombres que se le dieron. ¿Qué dice cada uno? Y pues ahí se mira a ver qué versículos o qué capítulos usaron. Color. Ok. Color. Bueno, mira que Miller no se centra en el color. Por eso, porque, o sea, yo siempre consideraba, y Dios, eso es claro, de que a uno le entrega una parte, al otro otro, y esas son las piecitas del rompecabezas. Sí. Sí, Miller sí habla del color. Perdón, Urias Smith habla del color. Miller no habla del color.
Ahora sí. Queda más claro. Bien. Sigamos con Miller. Uriah Smith, perdón. Jinete. El poder, un momentito, a ver. Aquí. El papado. Este habla de muerte. El jinete. Más pongámoslo acá, jinete. Listo. Dice que es el papado. ¿Qué más dice Miller? La espada, hambre y muerte son medios por el cual este poder puso a muerte a los mártires. Voy a colocarlo acá. Los medios. Listo. Los medios. ¿Puedo aportar algo ahí que Sí, dice sí. la cuarta parte de la tierra? Eso es clave porque era lo que ellos gobernaban en ese momento, ¿no? Y fue Ujú. lo que Dios le permitió gobernar a ellos hasta ese entonces. Sí, pero bueno, Smith no habla nada de eso. Simplemente que fue la cuarta parte de la ¿No? tierra. Nos habla del periodo. Si buscamos, a ver. Habla del periodo. Voy a poner el periodo. Listo. Ahí habla Smith de esto. Bueno, creo que eso es lo que habla Smith. Extendiendo el poder cuando los reformadores comenzaron su obra. Ok. Y este se les dio Cuando autoridad. dice, cuando los reformadores, ahí dice, y extendiéndose al tiempo, o sea, da una aproximación de tiempo más no fecha. Exactamente. Exactamente. Listo. Ahora miremos a Miller. Miller da el águila volando y la mujer que le dan alas de águila. Se le habla del Él se va hacia un pasaje. Sí, cuarto ser viviente, sí. exacto, cuarto ser. Eso está en Apocalipsis 4. Él junta acá Apocalipsis 4 con Apocalipsis 12. Son lo que él junta acá. Listo. Y bien. Ahora. Dice el caballo pálido, se llama este pasaje de muerte, el infierno se mostrando claramente que es el poder anticristiano que tendría predominio sobre una cuarta parte de la tierra durante la apertura de este sello. Entonces el jinete. Pero entonces a él sí nombra la cuarta parte. ¿Sí ve? Él sí la nombra, sí. ¿Sí ve? Ahí es a lo que voy, o sea, ahí está esa parte de la información, porque sí es clave que es lo que ellos empiezan a gobernar. Aunque Miller no dice la cuarta parte, pero creo que al leerlo tú hablabas ahí de que él hablaba de Europa, y Europa venía siendo una cuarta parte. Sí, señora. Sí, se está aquí en esta. Acá. Dice, le dio poder para matar con la espada. Esta es Europa. Sí. Y, o sea, a uno le entrega que es la cuarta parte, al otro le entrega el nombre, que es Europa. Sí. Espada.
Listo. Así es. El hambre con los que encarceló y mató de hambre. El Ahí desglose un habla es poquito. como muerte, ¿no? Esa es como la muerte. Sí. Este es el hambre. Mató con hambre. Con espada. Aquí está la espada. Listo. Y con la muerte. Acá está la muerte. Bueno, esto es lo que dice Miller. Hay una observación que yo encuentro ahí Ujú. y los dos hablan del periodo de los 1260. Entonces, es bueno dejarlo porque si no me equivoco, dentro del cuadro que tú tienes, ese 1260 aplican 2 sellos, ¿cierto? Sí. O sea, este de acá. Aquí vendría el quinto. Exacto, o sea, ahí lo que nos está mostrando ellos, que tanto el cuarto y el quinto hacen parte de esos 1260. Y eso es bueno dejarlo dentro del paralelo porque los dos lo hablan. Y es clave porque en 1798 es cuando prácticamente se define cuál de las dos facciones gobierna ya no la cuarta parte, gobierna todo el mundo, empieza a gobernarlo. Sí. Listo. Bueno, aquí ta. 1260 años. Los dos sellos. Bueno, aquí está hablando. ¿Dónde es que está eso? Acá. Donde es sustentada por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Ajá. Acá. Listo. Y Smith. Y Smith. Smith. Bueno, Smith no habla de los 1260, no lo incluye. Me pareció, ¿no? Entonces, No, dice del año 538 al tiempo cuando los reformadores comenzaron a hacer su obra. Él no incluye acá los 1260 porque eso es solo el cuarto sello. O sea que ahí es bonito porque ahí es donde uno ve que el Señor le dio esa información a Miller, porque Dios le entrega a Miller el método de estudio que digamos, todos nosotros debiéramos hacer. Y esa es la manera en la que él estudia. Es una de las claves, ¿no? De que él va a textos, corrobora con textos. Sí, sí, interesante. Bueno, ahí tenemos el paralelo. Es curioso que si se pierde información, porque ellos no cogieron todo lo de Miller, mira, se me llama la atención eso. Es que este libro, cuando saca el hermano Urias Smith, este libro fue en 1897, ya después de 1888. Es muy poquito lo que escribe, es bien raro eso. Realmente solo es un parrafito nomás que escribe Smith de eso. Sí, porque, o sea, se supone, ¿no? Que Dios nos dice que debemos volver a las sendas antiguas. Estas son las sendas antiguas. Esto es lo que nosotros debemos ir a recopilar y más la información que se nos entregue a acomodar, digamos, ingresarla, porque no es acomodarla. Acomodar es como que yo acomodo a mi manera, ¿no? Sí. No, ya. Estaba revisando a ver si había escrito algo más Urias Smith, algo más Miller. Pero creo que ya, no, eso era todo.
Pero chévere, ahí ya nos queda claro lo que vienen los dos sellos. Esos dos sellos son claves ahí. Y esos dos sellos se desarrollan un poco antes de 538, lo que es para saber qué iba a pasar con Roma, si iba a cambiar ese imperio. Llamemos a Roma papal y a Roma imperial. Sí. Hermana Paola, hermana Jessica tiene un comentario. Sí, que me llamó la atención ahorita cuando dijiste que el libro fue sacado después de 1888 y pues es interesante porque, claro, pues no pusieron ni tuvieron mucho en cuenta lo que dijo Miller y dicen muy poco y es el resultado pues de lo que pasó en 1888, de haber rechazado la justificación por la fe, el Señor. Ahí se refleja el resultado de la luz tan grande que habían perdido. Sí, comparto eso porque esto debió ser más grande lo que es que habría de escribir los pioneros adventistas, pero fue más poquito. Miller tenía más ampliado y conectaba con textos, con otros textos como Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Esa conexión acá se fue perdiendo, mira, ya no está en los pioneros esa conexión. Perdón, hermano, buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermana María Oris. Pues yo pienso porque ha habido gente que también ha estudiado y dicen que han habido manos inescrupulosas que han atacado lo que estos pioneros habían escrito y en otros han colocado cosas que no eran. O sea, de verdad, por pura misericordia de Dios, Él nos mostrará bien qué hay en el fondo, como también le ha hecho usted, le está haciendo con el Sirita. Porque si uno se pone a estudiar y a comparar estilos de libros, no son los mismos, por ejemplo, los estilos el estilo que lo hace la hermana Elena, a como se encuentran hoy en día otros libros. Entonces yo pienso que parece que a través de la historia, esas manos han estado ahí metidas, o sea, Satanás siempre detrás, ¿cierto? Pienso yo que ha sido de pronto eso. Sí, no sería extraño. De hecho, el libro de Uriah Smith lo cambiaron en 1950 y pico. Le sacaron tradición y Leroy Fromm lo mutiló muchísimo. Lo cambió muchísimo. Pero bueno, esta es la edición por lo menos de 1897, la primera de Uriah Smith. Bien, hermanos, vamos a ver unas palabras, ya último segmento, que necesitamos para profundizar en lo que es la muerte y el Hades. Porque si eso solamente significa muerte y el Hades significa sepulcro, pues ya, hasta ahí llegó, pero ¿por qué el Señor deja eso así? Esos nombres. Entonces vamos a ver unas palabritas, ¿ok? Sencillas en hebreo y griego que me parece importante porque a veces se confunde uno con Hades, Seol, muerte, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bien, he recopilado acá con la ayuda del Señor unas palabritas para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, que ver. La palabra que ver en hebreo y su correspondiente en griego, nemeion, significa sepulcro o tumba, o sea, el lugar donde entierran a los muertos. ¿Ok? Ese es las dos palabras, digamos, que significan eso. Bur y freatos, la segunda palabra que aparece acá, bur en hebreo y en el griego freatos, significa cisterna, calabozo, fuente, pozo o fosa. ¿Ok? Porque a veces también a las personas las entierran en una fosa. O como a Jeremías lo metieron en un bur, en una cisterna, un sitio lleno de basura, desechos. ¿Ok? Pero también habían muertos en esas fosas. Eso es para ver de que cada palabra tiene es decir, el Señor no pone, en el hebreo no hay sinónimos exactos como en el español, ¿sí? Sinónimos puros no hay, o sea, si el Señor usa otra palabra es porque quiere decir algo más. O sea, Él no
No pone palabras así como para, digamos, para jugar con sinónimos, no. Esta tercera, Mavet en hebreo y Tánatos en griego. Concretamente significa los muertos, su lugar o estado, en sentido figurado la peste, la ruina. En la mitología griega es la personificación de la muerte. ¿Ok? Ese último pedacito lo saqué de la Wikipedia. Que Tánatos es una deidad en la mitología griega. Y la Biblia en el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Ok? Tánatos. Pero cada palabra en griego tiene su correspondiente en el Antiguo Testamento que significa lo mismo en el hebreo. ¿Okay? Recordemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. No hay copias de hebreo del Nuevo Testamento, no existen. Solamente existen en griego. ¿Okay? El Señor lo quiso así. Sí existen, pero por allá donde dice el Ciro en la Biblioteca del Vaticano, por allá escondidas. Pero bueno. La siguiente palabra es Seol. Es una palabra que aparece en la Biblia mucho. La correspondiente en hebreo a Seol en el griego es Hades. Hades, pues. ¿Ok? Es el mundo de los muertos, como si se tratara de un refugio subterráneo, incluidos sus accesorios y reclusos. Diccionario bíblico Strong. ¿Ok? La siguiente palabra, Abadón, en hebreo, que en griego es Apoleón. Significa uno que perece, destructor, lugar de destrucción. Y la última palabra, Refaim, en hebreo, en su correspondiente en griego es fantasma, que en el español es lo mismo. Significa algo laxo, es decir, un fantasma, como muerto en su forma plural solamente, un espectro. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las palabras que aparecen aquí? En muerte. ¿Cuál se usa? Se usa esta, tánatos. Tánatos. Voy a ponerla aquí. Ok. Y el Hades es el mismo Seol, que a veces se traduce infierno. A veces se traduce simplemente sepulcro. Ok. Es el mismo Seol. En hebreo, Sheol. Voy a dejarlo acá. Bien. Si notamos, si el Señor solamente se refiriera a la muerte como el estado al que van los hombres, él habría dicho Nemeyón o Keber en hebreo. ¿Sí? Cuando alguien muere, simplemente Nemeyón, la muerte de alguien. Pero cuando él dice Hades, es algo mucho más que eso. Porque el Señor Jesús también usó esta palabra en la parábola esta de Lázaro, cuando va al infierno. Entonces ahí uno se confunde porque el muerto nada sabe, pero en la parábola del Señor, Lázaro aparece como si estuviera vivo, pero es una metáfora que él usa, ¿sí? Pero él dice que está en el infierno, en el Hades, en el mundo de los muertos. Ustedes saben que el diablo se copia todo, ¿no? Se copia las cosas que Dios ha dejado establecido. Y él no inventa nada, ¿no? Entonces, esa doctrina que se inventaba en la Edad Media del infierno, pues debe venir de algo real. Debe venir de algo que Dios estableció. Bien. El Seol es un lugar, además de ser simplemente sepulcro, es un lugar. Queda en las profundidades de la tierra. Bases subterráneas, criptas, grutas, abajo. Todo eso es el Seol. Los hebreos y el judío entiende esa palabra de esta forma. Sí, es todo un mundo que hay debajo de nuestros pies, mejor dicho, el Seol. Donde allá viven los demonios. ¿Ok? Allá viven
si están allá como aprisionados. ¿Ok? Ahorita vamos a ver textos. Y en la tarde, si no alcanzamos, a ver tres textos, vamos a ver, donde se relacionan estas palabras y vamos a ver que Seol además pareciera ser el nombre de un demonio, ¿ok? Así como lo es Abadón. Y está asociado con los Refaim. Los Refaim no son más que demonios, porque usted se pone a pensar, la palabra demonio no existe en el Antiguo Testamento. Entonces uno dice, ¿y dónde están esos ángeles caídos? Pues que están camuflados en ciertas palabras que al español por traducirlas le quitan el significado. Refaín son demonios, ¿sí? Son demonios. Por ejemplo, cuando en el griego la palabra fantasma es puro griego. Cuando el Señor se les apareció a los discípulos aquella noche en la mar, ¿se acuerdan? Que el Señor caminaba en la mar y ellos se asustaron y dijeron, ¡ah! Un fantasma. Ellos dijeron esa palabra porque se asustaron, pensaron que era un demonio, ¿sí? Un fantasma, por eso dijeron fantasma. Y así dependiendo, se va usando las palabras, solo que al español al traducirlas, pues se le pierde como la exactitud. Entonces, en el sello se utiliza Thanatos y está en mayúscula porque el griego tiene mayúsculas, ¿ok? Y el Hades está en mayúscula, la primera. Quiere decir que son nombres propios. Un nombre de un lugar, un nombre de un ser, un nombre de una facción, un nombre de un grupo, es un nombre personal, ¿ok? Y están en mayúscula en el griego. Es otra particularidad, no son palabras al azar, ¿sí? Que el Señor ha elegido. Entonces, la hermana Alcira hablaba de dos facciones que se disputan el control mundial en la Edad Media. Pues ahí tenemos las dos facciones, muerte y Hades. Esos son los símbolos que el Señor Jesús dejó para, en esta generación, nosotros poder establecerlos y darle soporte bíblico. A mí me parece que esas son las dos facciones, ¿sí? Digámoslo así, en dos símbolos que usa el Señor Jesús. Muerte y Hades. Noten que el que está montando el caballo es muerte. Y dice que el Hades lo sigue. Como si, ¿sí? Como si el Hades le quisiera dar su golpe a ese muerte. Es como si la muerte estuviera ahí dominando en ese momento, ¿no? Pero el Hades va detrás. Eso sí, he visto eso. Es como el Hades está detrásito ahí, queriendo agarrarlo, queriendo como, ¿sí? Pero la muerte inicia teniendo el control. Aquí hay un monachito que me gustó que simboliza. Miren el último caballo. Ahí están todos los caballos, pero el último está pintado de una forma como lo describe el texto. Muerte está sentado en el caballo y lo está comandando el mundo, pero detrás de él viene otro. Ahí están las dos facciones papales. Noten que los hermanos pioneros no hablan del Hades, ni lo mencionan. Solo hablan del jinete y ya, y dicen que es el papado. Pero hoy día el Señor, bendito sea su santo nombre, nos entrega otra información, nos dice, hay dos facciones que están en conflicto. Dos facciones papales. Cada uno quiere colocar su papa. Muerte quiere colocar su propio papa y el Hades quiere colocar su propio papa. ¿Mm? Ambos quieren la supremacía, ambos quieren dominar el mundo. Solo que acá arranca muerte teniendo las riendas. Hades todavía no las tiene. Pero si lo sigue es porque quiere algo de él. Qué interesante, hermanos. No sé si quieran anotar algo más. Sí. Acá se ve también que Satanás tiene dos grupos, pero cualquiera de los dos trabajan para él.
Así Él no saca nada nuevo, Él no inventa nada, todo lo copia. Así como el Señor tiene dos grupos, eso está en Génesis, eso después lo vamos a explicar, pero ahí hay dos grupos y Dios lo mostró después del diluvio. ¿Quiénes son? Los dos grupos que son los judíos y los otros nosotros, los gentiles, llamémoslo así. Qué interesante paralelo, hermana Alcina. Muchas gracias. Muy bueno. Entonces, si ven, hermanos, los dos grupos copiados de los dos testigos que tiene el Señor Jesús, judíos y gentiles. Ahora acá vamos a ver en la tarde con la ayuda del Señor que muerte y Hades son dos poderosos demonios de Satanás también. Y están en la Biblia, desde el Antiguo Testamento se habla de ellos. Entonces esta palabra Thanatos en griego o su correspondiente en, perdón, Mavet en hebreo, ¿sí? No son solamente la muerte ya, porque para eso hay otras palabras, ¿sí? Para eso hay otras palabras. No es solamente la tumba, ¿sí? No, hay algo más, ¿ok? Y vamos a ver que por eso en el griego, en el hebreo hay diferentes palabras, sino que lastimosamente al español y al inglés y a muchos idiomas lo traducen igual. Entonces a veces cogen que ver y Seol, sepulcro, y ya. A los dos las ponen sepulcro, pero eso le quita exactitud a lo que Dios quiere decir, a lo que el Señor quiere decir. Por eso es necesario ver un poquito el hebreo y el griego, a ver qué palabras se usan. ¿Sí notan? Estos tres son lugares, además, y son nombres de demonios. ¿Ok? Esto es, digamos, algo más exacto. Por eso el Señor usó estas palabras. Y en Apocalipsis 9 tenemos a Abadón, que ahí dice que es el ángel del abismo. ¿Ok? Tommy, Sí. en la antigüedad los nombres tenían un propósito, no es como ahora que me parece lindo y yo le pongo un nombre, ¿no? O sea, tenía un significado. Entonces, al devolverse uno a mirar que hay dos nombres y uno se llama muerte y uno se llama Hades, es como si una de las facciones, digamos, su proceder y su modo de actuar es a través de la muerte. Y tiene algo profundo que tiene quizás que ver con el pueblo de Dios. El otro de pronto va a lo inframundo y a todo lo que pueda, llamemos, hacer contactos con esos seres en la parte subterránea. Sí, señora. Sí, se nos acabó el tiempo. No se pierdan la tarde lo que viene porque es muy interesante con estos nombres, hermanos. Ahí vamos a ver muchas cosas tremendas que el Señor nos quiere mostrar con estos nombres. Como dice la hermana Alcira, tienen un significado. ¿Ok? Entonces, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. En la tarde, Dios mediante, seguimos. Y los invitamos a estudiar, hermanos. Bien. ¿Alguien quiere despedirnos, por favor, en oración para finalizar? Los que se puedan arrodillar, nos arrodillaremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te queremos agradecer por todas las bendiciones que nos das, por tu amor infinito y por toda esta luz y toda esta historia que tú nos muestras y por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque tu amor es infinito para con nosotros y tú quieres que cada día seamos mejores personas y que podamos demostrarte a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido en este día. Te pedimos que tú nos acompañes y que nos sigas bendiciendo en esta hora a nosotros y a todos nuestros familiares. Y solo hay agradecimientos para ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por lo que nos has dado y nos darás, Señor.
Todo esto te lo pido en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.